Mensaje del Evangelio de hoy, sábado 23 de octubre del 2021, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Esto es, siguiendo a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegaron algunos que le contaron a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se lo aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio de hoy: Dios nos da tiempo en todo momento. ¿Por qué el mensaje de este Evangelio? Pues vamos a meditarlo. Esto de Dios nos da tiempo. Si hoy simplemente ya te despertaste y estás escuchando esto, ya tienes vida. Y es una nueva oportunidad para darle frutos al Señor. Y a la vez que te recompense. Veamos lo que nos dice el Evangelio. Primero Jesús les pone, primero llegaron, dice aquí en el Evangelio, que llegaron algunos con Jesús que le contaron lo de los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. ¿Y qué sucedió? Que Jesús les dijo: ¿ustedes piensan que eran menos culpables? Que por ser Galileos ya tienen asegurado todo, ¿no? Ya ellos no necesitan de hacer nada. Y sin embargo Jesús se los dice que no eran más justos que otros. En cambio, si no se convertían, todos perecerían del mismo modo. Que lo tomaran como un ejemplo de vida en el que hay que convertirse para no perecer de ese mismo modo. ¿Qué les pregunta a Jesús? ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? ¿Qué les dijo Jesús? Que no. Y les dijo lo mismo: si no se convierten, perecerán del mismo modo. Y entonces lanza esta parábola. Primero advierte Jesús: si no se convierten, perecerán. Y entonces lanza esta parábola que Jesús nos da a entender qué es lo que hace Dios. Él en este caso es el viñador, porque Él viene, siembra el abono. ¿Cuál es el abono? La palabra. Nos poda. ¿De qué manera? Pues nos va arreglando, nos va dando forma en nuestra vida. ¿En qué dice la parábola? Es la palabra de la higuera estéril. ¿Y
¿Qué quiere decir esto? Que pues si somos una higuera estéril, si somos un árbol, lo que sea, pero somos hombres estériles, y no quiere decir que no podamos tener hijos, no nos referimos al sentimiento carnal, sino a lo espiritual. Somos estériles en espíritu, no damos nada, no producimos nada. Tenemos que esforzarnos por producir, como está el mensaje que rescatamos de todo esto. Dios nos da tiempo. Cada día Dios nos brinda un poco de tiempo, y un poco de tiempo, y un poco de tiempo, diciéndote: levántate, te doy todavía hoy. Te viene a ver. ¿Y qué dice la parábola aquí de la higuera? Dice que ya viene el dueño de la higuera, viene ya desde hace, pues, ¿cuántos años? 3. Desde hace ya 3 años. Y aún la higuera, pues, no ha dado nada. Entonces, ¿qué le dice al viñador? Córtala simplemente. No tiene caso que esté ocupando terreno mientras sea estéril. ¿Y qué le dice al viñador? No la cortes. Dame oportunidad de un año más. Pues cavaré su tierra alrededor y le echaré abono. Si no da fruto para el año que viene, entonces la cortas. Que le dice el dueño del sembradío: está bien. La higuera somos nosotros. El dueño de la siembra es Dios Padre. El viñador es Jesús. Tenemos que dejar introducir al Espíritu Santo en nuestros corazones para de esa manera el Espíritu Santo dé fruto en nosotros, crezca en nosotros. De lo contrario, pues no servimos para nada. Tal cual, no servimos para nada si no damos fruto. ¿De qué manera podemos dar fruto? Pues de muchas formas, simplemente cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, reafirmando esos votos del bautismo. Somos hijos de Dios. ¿De qué otra forma? Pues alimentando nuestro espíritu del cuerpo y la sangre de Jesús, escuchando, meditando el evangelio de cada día, rezando un rosario, acercándonos a hacer caridad, ser caritativos. Y lo más importante, predicar. No es de lo más importante, lo más importante, pero es de las cosas más importantes que nosotros como católicos tenemos obligación de hacerlo. Predicar el evangelio. Jesús nos lo vino a dejar. Jesús lo vino a predicar. Jesús nos vino a poner el ejemplo de lo que hay que hacer para dar buen fruto. ¿Cómo era Jesús? Predicaba el evangelio, seguía los mandamientos, no caía en las tentaciones del demonio. Practicaba la abstinencia, rezaba mucho. ¿A quién le rezaba? A su Padre, que le ayudara en sus momentos difíciles. ¿Qué más hacía? Era caritativo, curaba, no cobraba. No, todo un ejemplo de vida, un gran ejemplo de vida a seguir. No quiere decir con esto que en algún momento, pues por así decirlo, el sacerdote que pues cobra las misas en algunos momentos, sí, pero también lo dijo Jesús: todo obrero merece su salario. Si no, el sacerdote también, ¿de qué se va a mantener? ¿De qué va a vivir? Tenemos también que tener esa caritatividad con el sacerdote. Que nuestro propósito del día de hoy sea darnos cuenta que tenemos
Dios nos da tiempo, pero también no pensar que Dios nos va a dar hasta unos 80, 90, 100 años. Posiblemente el tiempo se acabe mañana, hoy por el día, en la tarde, en la noche. El día de mañana ya no estemos. Más nos vale tener cuidado, más vale actuar ya. Que ese sea nuestro propósito de este día, abrir los ojos, darnos cuenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.